Dios les bendiga, hermanos. Una vez más los saludo en el nombre del Señor y espero que donde quiera que se encuentren, que estén bien, gozando de las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es el gran privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Gracias a Dios por eso, porque nuestro Dios es un Dios omnipresente. Y a donde quiera que nos encontramos, allí está Él. Vamos a ir entrando en materia para irle ganando al tiempo. Vamos a entrar a lo que es la clase. Hemos estado viendo acerca de lo que es las funciones del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hoy vamos a entrar bajo del tema, hablando del mes, los dones del Espíritu Santo y las funciones de los dones del Espíritu Santo para la iglesia o para nuestras vidas espirituales. Gloria a Dios por eso. Y el tema que vamos a utilizar, o bajo del tema que nos vamos a desarrollar esta tarde, es la edificación del cuerpo, hablando de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Bendito sea su nombre, que es el que componemos cada uno de nosotros que le hemos aceptado como el Salvador de nuestra vida, que componemos la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y como introducción dice, al escribir a la iglesia en Corintios, Pablo declara: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oiga, qué maravilloso. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si alguno de ustedes, hermanos, que pertenecen a la iglesia Sion Asamblea, Iglesia de Dios, tiene su Biblia en la mano, lea juntamente conmigo. Y si no, simple y sencillamente escuche, ponga cuidado. Y para los hermanos o amigos que nos están escuchando, escuchen lo que la palabra del Señor nos habla al respecto en Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 3, para la gloria del Señor. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando era gentil se os extraviaba, llevado, dice, como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. El apóstol Pablo les escribe de esta manera a los corintios y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque en verdad la iglesia de Corintio era usada, entre comillas, por el Espíritu Santo, pero de alguna manera habían malos comportamientos dentro de lo que era la iglesia, o de los que funcionaban los dones espirituales. Y por eso Pablo les habla de esta manera y les dice: no ignoréis o no se confundan acerca del asunto, porque la misma palabra del Señor dice que no todo aquel que le llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 12, del versículo 1 al 3, el apóstol Santiago nos habla en Santiago capítulo 3, del versículo 11 al 13. Y dice: ¿acaso alguna fuente
hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Gloria sea el nombre del Señor. Y en Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por el fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de la zarza se vendiman uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. En otras palabras, cuando alguien verdaderamente es usado por el Espíritu de Dios, o es el Espíritu de Dios quien se está desarrollando en él, no hay de qué tener duda en cuanto que por los frutos o por sus testimonios, usted se va a dar verdaderamente cuenta si el don que tiene es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, Pablo, al escribir a los Corintios, él es claro con ellos y les dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando hablamos de dones, escuche bien, cuando hablamos de dones, hablamos de un regalo. Y no se nos olvide que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno que hemos creído y le hemos aceptado como el Salvador de nuestra vida. Porque si yo por la gracia y usted, hermano, por la gracia y por la fe se declara salvo, no es por sus propios prestigios, no es por sus propias obras, no es porque usted lo merezca, sino es un favor, un don, un regalo de parte de Dios por su gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, pero el 11. El apóstol Juan habla y dice que a los suyos vino en San Juan capítulo 1, del versículo 11 al 13. Que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel, el pueblo escogido de parte de Dios, el pueblo que de alguna manera tiene promesa de parte de Dios. Dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Más dice a todos aquellos que le recibieron, ya hablando de los gentiles o del pueblo gentil, a quienes pertenecíamos cada uno de nosotros. Más a todos aquellos que le recibieron, a esto les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto, dice, no es por obra de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por la gracia o la misericordia de nuestro Dios. O en otras palabras, la salvación
no la hemos adoptado porque la hayamos merecido, sino por la misericordia y gracia que nuestro Señor Jesucristo ha tenido para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la gracia, hermano, mire algo maravilloso. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de algo emanado, o podemos llamarle como una emanación, que quiere decir un desprendimiento de algo para el beneficio gratuito de los demás. Eso es lo que quiere decir la palabra emanación. Un desprendimiento gratuitamente para el beneficio de los demás. Ahora se lo explico. Hablando en sentido literal, usted se echa un perfume caro, pongámosle un perfume de unos 300 a 400 dólares para que despida un aroma agradable y que sea espléndida, que abarque o que por donde usted pase deje el olor. Usted se echó el perfume y salió a la calle. Mire que por donde usted va caminando, ahí va dejando el buen olor, comenzando de donde estaba para echarse su perfume. Y todo el que llega al lugar a donde usted destapó el bote de perfume para echarse, comienza a disfrutar y a percibir ese aroma agradable. Gloria a Dios, que usted anda despidiendo. Y luego por donde usted va pasando va dejando ese grato olor, aroma agradable, a donde toda la gente huele, apercibe ese olor y dice, por aquí pasó alguien y se echó de un perfume y no cabe duda que es caro. Y cuando se le acercan a usted, el olor incrementa. Gloria a Dios. Y mire que usted para expedir ese olor no le cuesta ningún trabajo para poderles cobrar a los que andan hueliendo. Más bien se agrada de alguien que le dice que huele el perfume que usted se ha echado. A usted no le cuesta ningún trabajo despedir ese olor, pero hay algo muy importante, que las gentes que huelen y aperciben y disfrutan de ese buen olor que usted anda despidiendo, ignoran el precio que usted pagó en la tienda para poder adquirir ese perfume. A usted le costó un precio comprar ese perfume. Estamos hablando de 300 a 400 dólares, aunque ya despedir el olor no le cuesta ningún trabajo hacerlo. Así es la salvación de nuestra alma. Gloria sea el nombre del Señor. Es algo que está en nuestro Señor Jesucristo ya. Y que a Él no le cuesta trabajo despender lo que es la salvación para que cada uno de nosotros la disfrutemos gratuitamente. Aunque de alguna manera nosotros ignoramos el precio que Él pagó. Solo Él sabe el precio y el sacrificio que Él tuvo. Nosotros leemos la palabra del Señor y tenemos una noción, pero el ponerse en los zapatos de otro es experimentar la realidad. Y nadie ha dado a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario y sufrir lo que Jesucristo sufrió. Aunque la salvación es gratuita y a Él no le cuesta trabajo porque Él la anda despidiendo, que esa es la gracia y el amor, la misericordia por la humanidad. Aún sin embargo pagó un precio, que es su muerte, el sacrificio y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues es un don o un regalo de parte de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora bien, cuando hablamos de los dones espirituales, que es algo más diferente, cuando hablamos de los dones espirituales, estos van directamente a la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, al pueblo redimido con la sangre de Cristo, a los que han creído y le han aceptado como el Salvador de su vida. Y esto no es de vosotros, dice, sino es de parte de don de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Pero allí es donde viene, a donde nosotros debemos de saber discernir los espíritus. ¿Y por qué no saber si nosotros mismos lo que tenemos es de Dios o no es de Dios? De acuerdo a San Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, dice su palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice en el versículo 23, le declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Con esto yo les he dicho que no todos los que poseen dones espirituales son verdaderamente hijos de Dios. Los dones están y son del Espíritu. ¿Qué clase de espíritu es el que está en la persona desarrollando aquello todo? ¿Será que es un espíritu de Dios? ¿O es un espíritu erróneo? ¿O es un espíritu diabólico? Porque muchos, dice, de los que se presenten en aquel día y digan: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes sanidades, y él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Eso da a entender que no todos los que profetizan son verdaderamente hijos de Dios, o que son dones inspirados por medio del Espíritu Santo. No todas las sanidades divinas pueden proveer del Espíritu Santo. No todos los que hacen milagros se pueden identificar como uno verdaderamente hijos de Dios. Porque la salvación, o sea, todos estos dones no garantizan la salvación de un cristiano. La salvación la garantiza los buenos comportamientos, andando bajo los estatutos y preceptos de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si nosotros, después de profetizar o predecir el futuro, después de hacer una sanidad divina, y que por medio de la sanidad divina muchos puedan creer y aceptar a Jesucristo, en aquel día vayamos a ser reprobados ante la presencia del Señor, entonces se vienen a retornar en las mismas palabras que dice el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Después de poner mi cuerpo en servidumbre, y por qué no también en gran sacrificio, ultimadamente, dice, a mí mismo yo venga a ser eliminado. Oh reprobado.
bad. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos, hermanos, de tener un gran cuidado para poder discernir cuando verdaderamente es Dios quien se está glorificando y cuando no es Dios. ¿En qué nosotros vamos a conocer? En los frutos, en los testimonios. Dice su palabra que nadie de los que adoren ídolos y hagan lo que les da la gana hacer, viviendo bajo sus propios deseos, pueden llamar Señor a Jesucristo. De ninguna manera, porque sus frutos, sus hechos, los delatan que no son hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El texto clave en 1 Corintios capítulo 14 dice, gloria sea el nombre del Señor, pero vamos a continuar leyendo. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 8, que es donde nos quedamos. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, y el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, perdón, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu para la sabiduría. Gloria a Dios. A otros para la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y a otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros. Y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu repartido a cada uno en particular como a él más quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios tiene la autoridad y el poder, y Él ha prometido todos estos dones espirituales para la iglesia. Aunque nosotros debemos de saber discernir por medio de los frutos del testimonio de la persona cuando verdaderamente es Dios quien está hablando, pero también debemos de saber valorar, gloria sea el nombre del Señor, cuando de alguna manera entendemos que Dios nos está hablando de parte de Él por medio de su siervo. Y usted que posee estos dones, no importa de qué índolo sea el don, puede ser del don más alto al más bajo. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Gloria sea el nombre del Señor. ¿A modo de qué? De poder perfeccionar o edificar el cuerpo de Cristo, porque ese es el propósito. Y eso es lo que Pablo les habla categóricamente a los corintios. ¿A qué son los dones del Espíritu?
para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted que posee esos dones, no importa tan grande sea el don, usted no es más que el que tiene el don más bajo. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted tiene no lo ha adquirido de sí mismo, sino es dado por el Espíritu. Y el Espíritu no es diferente, el Espíritu es el mismo al que Dios le dio o escogió como apóstol, al que escogió por maestro. El Espíritu es el mismo al que Dios le da el don de profecía, como al que le da el don de poder barrer o limpiar la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es el mismo, por lo tanto su trabajo es el mismo y tiene el mismo valor ante la presencia del Señor. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 8, 5 al 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores simple y sencillamente son todos, de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O en otras palabras, lo que Dios tuvo misericordia de dar. Miren, les dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento es dado por Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, nadie somos más en lo que es el ámbulo espiritual o la iglesia de Cristo. Todos somos una misma cosa, porque el hacedor de todo, el que murió y derramó su sangre, se llama Jesucristo, y el que dio las promesas de parte de su Espíritu es Jesucristo, y Él es el único grande, el fuerte y poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros no somos más ni uno que el otro. No importa la área en que usted se desarrolle, somos la misma cosa. Eso sí, dice su palabra. Dios va a recompensar a cada uno según sea su labor. Gloria a Dios. Aparte de lo que es la salvación, usted va a ser coronado y diseñado con estrellas para la gloria del Señor, según la labor o el sacrificio que usted haya tenido para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno. Ahora bien, el verso clave que les mencioné en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de lo que es la iglesia. Aleluya. No para podernos vanagloriar nosotros por los dones que Dios nos da, y que aquel día de mañana, si usted posee un don de profecía, vaya a querer cobrar por profetizar. O usted que tiene un don de sanidad, vaya a querer cobrar por orar por alguien para que sea sano. De ninguna manera. Porque todo esto
ya no es de parte de Dios. Esto no es espíritu de Dios. Esto se le llama espíritu erróneo, espíritu diabólico, porque lo que Dios da es gratuito. Hablamos de lo que es la emanación, algo que Dios despide gratuitamente para beneficio de todos aquellos que crean en Él y le acepten como el Salvador de su vida. La meta o objetivo de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en un varón perfecto a la medida de y estatura y la plenitud de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, cuando hablamos de edificación, hablamos de construir. En sentido literal, cuando hablamos de edificación, estamos de construir o hacer, pongámosle un edificio. Gloria a Dios. Pero en sentido espiritual, hablamos de construir o de infundir con los buenos ejemplos sentimientos de piedad y de virtud para la gloria del Señor. Aleluya, hay poder en su nombre. Así que todos los que poseen o poseemos dones espirituales, no se le olvide que es para edificación o para construir la iglesia o el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no vamos a edificar o construir o fundar el cuerpo de Cristo profetizando, haciendo sanidades divinas, echando fuera demonios y dando mal testimonio. Eso no es edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo es poder hacer el complemento, gloria a Dios, tanto con el don que usted o yo tenga y el buen testimonio que nosotros infundamos para construir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Ha sido un gustazo haber compartido con ustedes estos minutos. Amén. La paz de Cristo.